Buenos días. La verdad que tengo el placer de presentar y de entrevistar a Clara Rey. Clara Rey es licenciada en Ciencias Químicas y máster por el IES. Y lleva una extensa y productiva trayectoria en Repsol, más de 30 años trabajando en Repsol. Ha sido directora de negocios de polietileno, ha sido directora de estrategia y control de negocios químicos y ahora mismo es la directora de sostenibilidad. Así que bienvenida, Clara, a Cajamar. Pues, muchas gracias, bien hallada. Muchas gracias a Cajamar por la invitación. La verdad es que es un lujo participar en este evento y estar en este maravilloso auditorio y edificio. Estoy encantada. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta. En la sociedad en la que vivimos actualmente parece que estamos sometidos a un bombardeo de estímulos continuos. Y parece que para llamar la atención de la gente, para captar su atención, es necesario fijar unos poquitos indicadores muy claros, de forma que puedan generar cierta alarma que nos anime a actuar frente a peligros y riesgos. Y en el mundo de los riesgos medioambientales a los que se enfrenta el planeta, estos indicadores se están centrando sobre todo en el cambio climático y dentro de en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde Repsol, una empresa que siempre se ha dedicado a la explotación y comercialización de productos derivados de los combustibles fósiles, ¿cómo se vive esta tendencia a prohibir, limitar o al menos reducir el uso de estos combustibles? Bueno, pues la verdad es que hablar después de don Miguel Arias Cañete de esto es un reto, pero también es verdad que ha planteado un contexto perfecto para que yo les cuente ahora qué estamos haciendo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la energía es un elemento fundamental para poder impulsar el desarrollo económico y para mantener el bienestar de las personas. Y claro, de lo que se trata la transición energética es de cambiar el modelo de producción, pero también de consumo de esa energía a escala global, porque además el CO2 no entiende de fronteras. Entonces, eso es difícil no ya de explicar, sino es difícil de hacer. Con lo cual, siempre debemos huir de tratar de buscar esas soluciones sencillas, porque esto no es sencillo. A día de hoy, según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, el 80% de la energía que se consume a escala global tiene origen fósil, es decir, viene de combustibles fósiles. Y además, una gran parte es aún carbón, pero una parte muy significativa. Entonces, es importante que en España seamos conscientes, o en Europa seamos conscientes de que esa es la realidad. Entonces, lo que tenemos que buscar es transformar toda esa energía para reducir sus emisiones, pero teniendo en cuenta otros dos aspectos muy relevantes. Primero, tenemos que asegurar el consumo energético, de ahí que Miguel decía antes que lo de Trump, al fin y al cabo, nos beneficiaba en eso. Tenemos que asegurar el consumo energético, pero por otro lado tenemos que asegurar que esa energía es competitiva. Los clientes, los consumidores la pueden pagar, pero además las compañías que producen esa energía pues pueden mantener su actividad económica. Si nos olvidamos, si nos fijamos solo en la sostenibilidad y no nos fijamos en esos otros dos vectores, pues lógicamente el sistema no va a funcionar. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en Repsol? Pues lógicamente una empresa como Repsol, que hasta hace unos años nuestro producto era combustible de origen fósil, lo que está acometiendo es un proceso de transformación profundo de nuestro modelo de negocio para poder cumplir con el compromiso que lanzamos a finales de 2019 de ser una compañía cero emisiones netas en 2050. Nos apoyamos, esa estrategia se despliega a través de nuestro plan estratégico.
donde bueno, tenemos un CAPEX, un capital asignado ya de inversión a proyectos de bajo carbono, pues de más de 5.500 millones de euros de inversión neta en el periodo 24-27. Eso a corto plazo. Ambicioso objetivo para Repsol, sin duda. En cualquier caso, lo que está llevando a cabo es un proceso de incorporación cada vez más, mayor porcentaje en vuestro mix de negocio de todo lo que son energías renovables. Pero, ¿dónde ves a Repsol en un futuro lejano? ¿Va a ser una empresa exclusivamente de energías renovables o seguirán teniendo los combustibles fósiles su importancia? A ver, el plan de descarbonización de Repsol se apoya fundamentalmente en 4 palancas. Y el objetivo final, o sea, lo que nosotros visualizamos a futuro es siempre la multienergía, porque la demanda de energía es muy amplia y es muy variada y necesitamos dar esas soluciones a nuestros clientes, soluciones competitivas en precio, o sea, en coste, pero también en forma, en modalidad de energía. Entonces, las 4 palancas de descarbonización son, en primer lugar, la descarbonización de nuestros activos actuales, es decir, de qué manera los combustibles que nosotros ya producimos hoy tienen una huella de carbono menor, porque en la medida en que no podemos, pues como yo siempre digo, dar al botón, apagar los combustibles fósiles y que todo sea renovable, como eso no es posible y vamos a tener que seguir utilizando combustibles fósiles, pues necesitamos acometer esa descarbonización, esa reducción de la huella de carbono, pues os diré, pues sobre todo a través de la eficiencia energética, la electrificación de determinados procesos industriales y, por supuesto, también la captura de la reducción de las emisiones de metano en los pozos de producción de crudo y gas, porque el metano tiene un efecto invernadero muy relevante. Y estas son las medidas de reducción que, además, son muy eficaces porque tienen efecto rápidamente. La segunda palanca de descarbonización, lógicamente, es la generación renovable. Repsol hasta hace unos años era una compañía de petróleo y gas. Desde hace unos años hemos empezado a producir energía eléctrica renovable. En este momento tenemos ya una capacidad instalada de 3,7 gigavatios hora. Y para el 2030 nuestro objetivo es tener entre 15 y 20 gigavatios hora instalados de energía renovable. Tercera palanca, muy relevante, los combustibles renovables líquidos y gaseosos. Y aquí hablamos de biocombustibles avanzados fabricados a partir de, fabricados a partir de residuos. En nuestras gasolineras ya tenemos disponible diésel renovable fabricado sobre todo a partir de grasas y aceites reciclados. Los combustibles gaseosos, el biometano que puede pues sustituir al gas natural fósil, el hidrógeno renovable. Nosotros tenemos ya en marcha proyectos de generación de hidrógeno renovable, en principio para reducir nuestro Scope 1 y 2 en las refinerías, es decir, para reducir el uso de hidrógeno fósil en las refinerías. Eso nos reduce la huella de carbono de nuestros combustibles, el Scope 1 y 2, en un 70%. Es muy relevante. Y luego, claro, no podemos olvidar una cuarta palanca, que es el desarrollo de las tecnologías de captura, uso y almacenamiento de CO2. Porque hay sectores que no se van a poder descarbonizar en el corto plazo. Entonces necesitamos capturar ese CO2. Si no capturamos ese CO2 y lo almacenamos, no vamos a conseguir cumplir ese objetivo que nos marcaba el Acuerdo de París. Con todo ello, nosotros lo que proponemos a nuestros clientes es una oferta multienergética con un producto adaptado a las necesidades del cliente y que a la vez sea competitivo. Pero a la vez
tenemos que tener en cuenta que la propia Agencia Internacional de la Energía, en su escenario Net Zero, que es el más ambicioso de todos, en el 2050 aún indica que un 20% de la demanda energética tendremos que cubrirla aún con combustibles fósiles. Ahí estamos hablando de gas natural. El gas natural es el combustible realmente que va a facilitar la transición energética. Por eso es relevante lo que os decía al principio, de descarbonizar y de reducir la huella de carbono de este gas natural como elemento de transición. Y bueno, por eso en la ecuación energética nosotros seguimos viendo en el largo plazo la necesidad de contar con los combustibles fósiles. Vale, muy bien. Has hablado de la energía como factor relevante para las empresas y las familias. Aquí en un foro fundamentalmente empresarial, el consumo de energía es un factor de competitividad absolutamente fundamental. ¿Cómo ves la oferta de energía en España en el futuro? ¿Vamos a tener energía abundante y barata? Pues yo creo que la clave está en el desarrollo tecnológico, sinceramente, porque aquí al final tenemos que balancear esos tres factores que indicaba antes, la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad de suministro. Y entonces es imposible alcanzar esa energía asequible y accesible y sostenible si no tenemos desarrollo tecnológico. Y desarrollo tecnológico no solamente en la electrificación es una gran solución, pero necesitamos impulsar otros combustibles. Me ha gustado mucho antes lo que decía Margarita, la transición tiene un coste. Entonces, estos combustibles renovables, biocombustibles avanzados o combustibles sintéticos utilizando hidrógeno o la propia utilización del hidrógeno en forma masiva, incluso la electrificación del parque móvil requiere inversión, requiere coste. Lo importante es impulsar el desarrollo tecnológico, que es lo que nos va a permitir abaratar estos costes y además tener la solución más competitiva para cada necesidad. Y este desarrollo tecnológico tiene que abordarse desde un principio de neutralidad tecnológica, tiene que abordarse desde un principio de agnosticismo, para garantizar que es la tecnología más competitiva la que sale adelante. Si esto lo abordamos así, yo creo que no cabe duda que la transición energética pues es una oportunidad para garantizar o para impulsar la independencia económica, la independencia energética de Europa y de España, pero hay que abordarla de este modo. No podemos pensar que esto va a ser gratis. Evidentemente. En ese contexto de despliegue, además de energías renovables en un país como España, que está permitiendo obtener electricidad a bajo coste, pues se oyen mensajes de que estamos ganando cierta competitividad internacional en este ámbito energético y, de hecho, se ve interés de muchas empresas grandes consumidoras de energía, fundamentalmente las grandes tecnológicas, que están mirando a España como un buen lugar donde instalar sus centros de datos que consumen una gran cantidad de energía. ¿Esto puede suponer algún problema? Quiero decir, la inestabilidad en la producción de energía que tienen las energías renovables, ¿puede suponer que en algún momento haya picos en los que haya más demanda que oferta? ¿Y cómo podemos gestionar esos posibles desfases? A ver, yo creo que aquí otra vez la herramienta es el desarrollo tecnológico. La generación eléctrica renovable es una tecnología que es madura en su tecnología de producción, pero es verdad que falta aún mucho desarrollo en lo que es el cómo almacenamos esa energía. Y entonces, claro, venimos de un sistema energético basado en los combustibles fósiles, en los combustibles derivados del petróleo y del gas, que es tremendamente flexible, tremendamente fácil de gestionar y de utilizar. Entonces, por eso y enlazo con lo que decía antes, es imprescindible impulsar ese desarrollo tecnológico y hacer que estas alternativas
a la energía eléctrica avancen también al ritmo que tecnológicamente sea viable, porque nos van a permitir tener esas soluciones y esos backups. Siempre ha habido un backup con una caldera de gasoil para apoyar a una turbina. O sea, ese concepto siempre ha existido. Entonces, lo que necesitamos es seguir desarrollando todas esas alternativas. Es que si nos ponemos unos anteojos e intentamos dar la misma solución a todo el problema tan variopinto que hay, no vamos a tener éxito. Muy bien. Pues ya por último, la pregunta que hemos hecho a varios de nuestros invitados. El péndulo del que hablaba Elena, hemos llegado a ese momento de péndulo y, en tu opinión, sobre todo, ¿esto ha sido una moda y ya se ha pasado, o es como Horacio decía, que esto ha llegado para quedarse y seguirá siendo relevante el compromiso de las empresas y las instituciones con el cambio climático? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Elena y con lo que ha comentado Horacio también. Esto ha venido para quedarse, porque la razón por la que una compañía atiende a los criterios ahora llamados ESG no es una cuestión de buenismo, no es una cuestión ética, bueno, que también, porque todas las personas somos éticas, pero es una cuestión de que sus grupos de interés se lo demandan, sus grupos de interés lo necesitan. Entonces, todas las actividades generan un impacto en el entorno, un impacto que a veces es positivo y a veces es negativo. Entonces, es necesario explicar a tus stakeholders, a tus grupos de interés, cuáles son esos impactos negativos y positivos y de alguna manera ponerlo en valor. Por eso está para quedarse. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, y esto ya es mi opinión personal, quizá en Europa nos hemos ido a un lado del péndulo. Entonces, nos hemos olvidado de la competitividad, porque esos grupos de interés que nos están pidiendo transparencia y nos están pidiendo que les digamos claramente cuál es nuestro impacto, que potenciemos los impactos positivos y que mitiguemos los negativos, esos grupos de interés también nos están pidiendo competitividad y nos están pidiendo durar en el tiempo. Entonces, yo creo que Europa se ha olvidado de eso, ha lanzado en los últimos años una regulación que es farragosa, que implica burocracia para las compañías, que implica recursos y que implica gasto económico. Y claro, me pilláis en un momento que es que nosotros formulamos cuentas la semana que viene. Entonces, estamos cerrando el informe de gestión integrado con nuestro verificador. Entonces, algo así lo que hace es pues eso, ir en contra de la competitividad de las empresas. Ahora estamos todos muy esperanzados con este proyecto Ómnibus para que se racionalice de verdad esta regulación. Una regulación que de verdad que es necesaria, si eso es lo que ha dicho Elena. Necesitamos que la regulación sea una palanca y necesitamos que toda esta comunicación esté ordenada, pero lo que no puede ser es semejante mare magnum. Veremos qué sale de todo esto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Clara. Nada, un placer. gracias a ti.